Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a vuestra casa, al Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales. A gusto también, bienvenidos. Y hoy pues bueno, estamos de enhorabuena, estamos en la segunda edición de la jornada de Smart Factory. Sabéis que el colegio es un referente en todos los ámbitos que competen pues, a la ingeniería industrial y al final las Smart Factories, la digitalización yo creo que de la sociedad es algo inevitable, pero en las empresas mucho más. La competitividad ahora mismo está en función de la rapidez en que te adaptes al cliente, a las necesidades del entorno. Yo creo que la situación que estamos viviendo, ¿no?, tan compulsa, la pandemia, la guerra, ha dejado patente que el que primero se adapte y el que primero mejore su situación, pues se vaya en regla con agua. Y de ahí que hayan venido estas jornadas que se iniciaron el año pasado desde la comisión de empresa que tenemos en el colegio, pues sean necesarias y tengan un futuro prometedor, puesto que hay un interés que ha generado una segunda edición. Yo creo que a nadie ahora mismo le queda duda de que las startups, esas empresas emergentes que surgen como una necesidad principalmente tecnológica, pero que yo creo que ahora mismo está como, hay ya startups de todo tipo, ¿no? Necesidades que se detectan, empresas pequeñas que al final generan un negocio y van creciendo, pues como si fuera un prototipo, ¿no? Lo que hemos llamado siempre un prototipo, pero a nivel empresarial, pues son indispensables de hacer pues esa gestión, irla creciendo en función del buen funcionamiento, ¿no?, de la propuesta. De ahí que hoy el foco de nuestro Smart Factory esté puesto pues en esas startups que facilitan que las empresas mejoren su productividad y al final pues su gestión económica de recursos, pues para conseguir ese éxito que desde el futuro siempre sumando y no restando. Y para iniciar esta jornada, que tendremos 2 mesas, ahora nos contará Javier, contamos con Javier Alcalá, que es director de movilidad y logística en ITENE, desarrollador de startups del sector de la automatización y robótica de procesos industriales y coordinador del Hub Industria 4.0 de la Asociación Startup Valencia. Y Javier, pues preséntate y dinos cómo realmente están aportando estas startups al tejido empresarial. ¿Qué importancia tienen? Pues muchísimas gracias. Gracias por haberme invitado, ¿no? E incluso por promover este tipo de jornadas. Creo que son buenas para las startups, en este caso, que es un poco el sector o la iniciativa que yo estoy intentando impulsar. Como bien dices, yo he sufrido o he disfrutado, ¿no?, desde diferentes puntos del proceso tanto industrial como de la startup, ¿no? Yo, a fecha de hoy, he estado desarrollando diferentes empresas tecnológicas que han nacido de la nada para poder hacer ciertas actividades de tema de automatización, análisis de los procesos industriales y todo lo que es la robotización y la implementación de nuevos sistemas. Antes, comentándolo incluso con algunos compañeros, hacíamos un poquito de memoria del abuelo Cebolleta, ¿no?, que yo creo que promoví en diciembre, el 2 de diciembre del 2012, promoví la primera jornada de Industria 4.0 aquí en la Comunidad Valenciana, ¿no?, que desde otra entidad, formaba parte de la Comisión Nacional de Industria 4.0 que se hacía ahí en Madrid. Y en definitiva, lo que hemos ido viendo es que a fecha de hoy, 10 años después, parece como que la Industria 4.0 es una novedad, ¿no? Y es algo que, por un lado, me parece interesante, pero por otro me da cierta pena. Porque sí que hablamos mucho de cómo intentar implementar, cómo mejorar los procesos industriales, pero al mismo tiempo hay ciertos puntos débiles por parte de las empresas que les da un poco de miedo el poder contratar o poder tirar de las startups que son las que van a desarrollar, ¿no? Y algo de lo que hemos estado debatiendo muchas veces en el Hub de Industria 4.0 de la asociación es debido a ciertos miedos, ¿vale? Miedos a qué? Miedos a no saber llevar el ritmo, miedos a no poder aprovechar realmente toda esa tecnología que se puede implementar y por tanto me puede ayudar a optimizar los procesos y optimizar incluso los beneficios. Y luego, por otro lado, a la parte de la formación.
O sea, tenemos muchas veces, al final, como mencionas, son pymes que tienen muchos procesos muy manuales y lo que genera es que el poder coger y meter un proceso automatizado o bien me va a llevar a que tengo que despedir a alguien o tengo que reubicarlo y no sé dónde lo voy a reubicar, o por otro lado es que no sé quién va a poder hacer, porque si meto 5 robots aquí, si mañana tengo que cambiar parte de la manipulación o los procesos, ¿quién va a programar esos robots? ¿Tengo que volver a depender de esta empresa que tiene que venir a que me lo reprograme? Entonces, eso es uno de los miedos que nosotros hemos identificado, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? Que desde el punto de vista de las startups, yo siempre he dicho que tienen como una doble figura. La figura del innovador, de la figura del lanzador, la figura que intenta ayudar al máximo, y luego la figura del sufridor, ¿no? Lo relaciono muchas veces con aquel programa que hace muchos años en Alumnos 3, en el que estaba el sufridor. Pues la startup para mí es el sufridor, porque sí que puede llegar a disfrutar de los premios, pero al mismo tiempo está sufriendo en su jaula que ya que estaba, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el propio emprendedor, el propio que lanza una empresa relacionada con temas de tecnología en el ámbito industrial, ya disfruta con eso, porque generalmente son perfiles técnicos, son perfiles que buscan lo que es lo siguiente, les gusta incluso el ver qué es lo que está pasando por ahí para poder desarrollarlo, ¿vale? Son arriesgados. Pero por otro lado se encuentra lo que decíamos, que los empresarios dicen es fantástico, pero luego cuando tienen que ir a firmar el contrato les cuesta un poquito, ¿no? Pero luego, sin embargo, los que han sido capaces de convencer, ¿y cómo convencen? Pues convencen bajándose los costes al máximo, porque te lo pongo y te hago una prueba piloto para que realmente tú lo puedas ver y con tus propios ojos puedas verificar que lo que te estoy diciendo es realidad. Luego se tienen que involucrar y están horas y horas y horas yendo para ayudarte, yendo a formarte, yendo a darte hasta incluso una clase de psicología, porque tengo que ayudar a lo que son el responsable de operaciones o el responsable o el operario para decirle, no te preocupes, que esto te va a dar más valor a ti, en lugar de que te vayas a ir a otro puesto o te vayas a tener que prescindir de ti, ¿no? Y luego al mismo tiempo son la joya de la corona hacia grandes empresas internacionales que vienen, una vez que ya una startup ha sido capaz de coger un cierto nicho o hacer ciertos proyectos y tener unos clientes, vienen empresas más grandes y las compran, ¿no? O las adquieren. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que está sucediendo? Que tenemos que impulsar un poquito más, dar más oportunidad a las startups, porque van a ayudarte sin ningún reparo, van a estar ahí hasta que realmente todo esté bien implantado, todo esté funcionando y tu equipo esté totalmente aprendiendo de cómo tienen que hacer y las modificaciones que tienen que hacer, y evitemos que vengan terceros de fuera a quedarse con lo que todas estas startups han estado trabajando. Entonces vayamos desarrollando desde aquí unidades de negocio, startups que vayan creciendo y que sean ellas las que luego ojalá puedan comprar empresas de fuera, ¿no? Y eso es un poco parte de la línea. Hemos tenido una circunstancia que es fantástica y es que con la crisis del COVID, ¿no? Con la pandemia, se empezó a plantear, oye, si mis trabajadores están en casa, voy a intentar implementar la automatización, con lo cual fue un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad por parte de los empresarios porque veían que no tenían trabajadores y que sin embargo tenían que seguir haciendo producto. Y en ese sentido sí que hubo una necesidad de vamos a industrializar, vamos a intentar automatizar todos estos procesos, ¿no? Al mismo tiempo que se ha visto que desde las políticas europeas lo que quiere es volver a industrializar Europa. No dejar de depender tanto de países asiáticos en lo que es la parte productiva, con lo cual es fantástico. O sea, los actos se están alineando en ese sentido. Creo que ocurre, ahora nos ha llegado la crisis que parece que va a venir el año que viene y en cierto modo parece que las empresas para el año que viene han recortado parte de sus intenciones de inversiones, ¿no? Pero también es una buena oportunidad para poder hacer ciertas pruebas con startups que son más económicas, que son las empresas industrializadas low cost, porque en estos primeros casos tienen menos costes, tienen menos estructura y en cierto modo también el coste hora, si lo repartimos realmente entre los que van a dedicar y lo que realmente van a cobrar, pues al final se produce casi que muchísimo. Entonces, desde mi punto de vista sí que es una buena oportunidad el poder apostar por las propias startups que están lanzando productos, tecnologías y desarrollos y servicios orientados, y en ese sentido lo que vemos es que si conseguimos que las industrias ya más estables y lo que son las propias startups hacen unión entre ellos, al final la competitividad de las industrias, ¿no?
Entonces, desde ese punto de vista, hay una herramienta que está fomentando mucho en el Hub Industria 4.0 y está basado en cómo podemos complementar diferentes servicios teniendo el mismo cliente y diferentes necesidades. Y de esa forma estamos generando mucho más valor en esa propia empresa. Pues aprovecho para ir presentando ya a la mesa redonda, que va a estar moderada por un amigo, compañero de batallas, como un gran emprendedor que él sabe mejor que yo todo lo que es patearse las empresas y convencer y intentar ahí generar valor hacia ellas, ¿no? Él es Diego Sáez, socio director de Mesgroup, y lo que van a intentar hablar es sobre una serie de valores de cómo el producto puede incrementar la productividad hacia las empresas que contraten, ¿no?, estos servicios. Estará formada la mesa por Solver, por Íñigo Robles, que es el CEO de Solver. Luego también estará Alberto Iglesias, que es el CEO de Sindenos. Y luego Iris Herrador, que es la responsable partner de SESAM Human Resources. Y luego Asistex está representado por Benjamín Martín. Bienvenidos todos y a convencer a todos los que están escuchando. Muy bien, muchas gracias, Javier. Me ha encantado tu discurso, la verdad que es motivador para empezar a emprender, la verdad, porque sí, yo como suelo decir, me considero startup. Y sin más, ya para ir terminando, digamos, bien de tiempo tan injusto, y un poco por mi culpa, y disculpas. Pues vamos a hablar con Asistex, vamos a hablar con Benjamín Martí, que hace esto que un poco he dicho al principio, ¿no? Pensar antes de hacer, ¿no? Y sí, se resume con esas dos palabras de una manera muy fácil y yo seguro que nos lo desarrolla de muchísimo mejor. Así que te doy la palabra a Benjamín y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Diego. Gracias a todos, gracias al colegio, no solo por invitarnos, sino por tener esta iniciativa que lo que hace es, de alguna forma, evangelizar o alfabetizar más bien a los analfabetos digitales, ¿no? Al final, comentabais en la introducción, tanto Angélica como Diego, como Javier, ¿no? Que el mundo está cambiando y que hay que adaptarse, ¿no? Lo que en castellano se llamaría, pues no sé, hacer de la necesidad virtud. Es un poco la historia que os voy a contar, ¿no? Hicimos de la necesidad virtud. Porque hablamos de Industria 4.0 y al final se nos olvidan dos cosas muy importantes. Industria 4.0 es, de alguna forma, la tecnología disponible para las personas y para las empresas, tecnología barata, hacer cosas de forma digital que antes no podíamos hacer. Hablamos del IoT, del Internet de las cosas conectadas a Internet, que transfieren datos, que esos datos los analizamos con el Big Data Analytics, y luego grandes sistemas de inteligencia artificial nos sirven para darnos una orientación, convertir ese flujo de datos en información y esa información utilizarla para gestionar, para tomar decisiones estratégicas, ¿no? Joder, qué bonito. Pero luego hablamos con la pyme y pensemos que en España el 98% de nuestro tejido empresarial son pyme o microempresas, es decir, tienen menos de 250 empleados, el 90% de las industriales, que tienen una media más grande que las de estos sectores como servicios, ¿no? Pero tenéis un 98% de pyme o micropyme, que de todo eso, nada. Ningún país en este momento puede prescindir de un 98% del empleo ni de sus tejidos productivos. Entonces, aquí nace un poco nuestra historia que os voy a contar, ¿no? En Asistex somos consultores industriales, somos una banda de ingenieros que nos dedicamos a trabajar normalmente en el sector de la mediana empresa. La empresa más pequeña puede que tenga sobre 100 empleados y la más grande sobre 400. Ese nivel de empresa que tiene medianamente integrado un ERP, pero lo tiene integrado fatalmente en producción, donde nosotros participamos normalmente en la integración del ERP en producción, con diversas herramientas, como Infor, que es una herramienta valenciana, con Econ, que se adapta bastante bien en entornos productivos, hay otros ERPs que no se adaptan en entornos productivos, o con Odoo, que es un entorno que nos gusta mucho porque es de código abierto y permite adaptar las necesidades de la empresa, ¿no? El software, las necesidades de la empresa y no al revés, como hace SAP o hacen algunos grandes softwares, ¿no? Entonces, nos dedicamos a eso. Nuestro trabajo es presencial, como yo digo, no hacemos trajes a medida. En plan Christian Dior, esto te va a costar caro, va a ser duro, va a ser largo y necesitarás mucho dinero, mucho tiempo y muchos técnicos
para poderlo hacer. En ese target de empresa mediana, ¿vale? Pero resulta que nos llega el COVID y teníamos que arrancar 2 proyectos en Chile y otro en España, que en aquel momento, acordaros que nos confinaron y nos quedamos en un entorno presencial, nos quedamos muertos. Creo que de 5 proyectos o 6 nos quedamos con 2. Vaya desgracia, ¿no? Claro, aquello nos propinó tiempo para pensar. Eso que casi nunca tenemos en el mundo de la empresa, tiempo para pensar. Y una de nuestras compañeras, que además no es ingeniera, es economista, y participaba colateralmente o casualmente con nosotros en ámbitos que trascendían la producción, ¿no? En esas empresas que nos decían, caramba, en producción, que es lo más complejo, me está resultando fácil con vosotros, pero luego yo a la parte de marketing digital, a la parte de ventas o a la parte de contabilidad, y me topeto ahí con un muro, y es que no hay consultores especializados en lo que yo hago y me tenéis que ayudar. Entonces integramos gente que no eran del ámbito de la ingeniería. Y una de nuestras compañeras, en ese tiempo de pensar, en el COVID, encerraditos en casa, dijo, caramba, 98% de las pymes nunca van a tener acceso a este nuevo entorno, ¿no? A esto que está cambiando. Como decía Víctor Hugo, nada tiene más fuerza que una idea a la que le ha llegado su tiempo. Ha llegado el tiempo de muchas ideas, que nos habéis contado algunas, ¿no? De hacer las cosas de otra forma. Y entonces pensó, ¿por qué no pasamos de hacer trajes Christian Dior caros, costosos y a medida, a hacer pretaporte, a hacer trajes de Zara a 110 euros, llévate el que quieras? Tengo solo 2 tallas y 2 colores. Y entonces nos pusimos a pensar, y estábamos utilizando en ese momento muchísimas herramientas de código abierto, de licencia libre, es decir, sin coste de compra ni de mantenimiento. Y lo que hicimos fue pensar en Productica, que es la spin-off startup de Asistex, ¿no? Asistex sigue haciendo trajes a medida, hay 7 o 8 ingenieros dedicándonos a pisar terreno en empresas grandes y complejas, pero pusimos en marcha Productica. Productica lo que hace es poner en valor todo nuestro conocimiento como ingenieros, conocimiento de ir aprendiendo de fracaso en fracaso y de trabajo en trabajo en empresas complejas, ¿no? Ponerlo en valor a través de una plataforma que nos dedicamos a digitalizar, pero sobre todo de forma progresiva, estas pequeñas y medianas empresas, normalmente pequeñas. El target, como luego veremos, son empresas de entre 10 y 50, 10 y 100 empleados, aquellas que nunca van a llegar a usar o a pagarnos 200.000 euros en un proyecto de transformación digital, ¿no? Para acercarlas a esa industria 4.0, ofreciendo un software basado sobre todo en herramientas, de licencia libre o de código abierto, que permiten integrar más soluciones. Por ejemplo, un buen ERP integra soluciones que nos ha contado Íñigo de control de incidencias, pero no lo hace tan bien. Integra sistemas de gestión y control de la plantilla, pero no lo hace tan bien, no lo hacéis vosotros. Y por eso me ha alegrado mucho ver que Íñigo nos cuenta que empieza a haber sistemas que homogenizan ese flujo de información para hacerlos compatibles, ¿no? Eso abre un mercado, unas posibilidades enormes, incluso para las pequeñas empresas si somos capaces de hacer un producto que se adapte a sus requerimientos, ¿no? Entonces, como os decía, Productica es una plataforma de digitalización progresiva para las pymes industriales, para acercarlas a la industria 4.0, a ese anhelo que no olvidemos que no es un anhelo tecnológico, que al final es un cambio cultural. Nos cuesta a veces implantar cambios en las empresas, incluso grandes, medianas o grandes, porque la gente nos queda demasiado abierta al cambio. Entonces, al final no es que hayamos inventado una tecnología que no existiera, la tecnología existía desde hace mucho tiempo. Lo que ahora está más al abasto es más barata, es más sencilla, más fácil de utilizar, pero sobre todo tenemos que ser capaces de que la gente cambie la cultura y es la parte difícil. Por eso yo siempre digo que lo más importante en las transformaciones es que las personas no noten el cambio, ¿no? El cuento aquel de la rana, ¿no? Que los cambios sean progresivos. Entonces, esto lo hacemos con herramientas muy baratas y utilizando también una filosofía de formación que se llama UltraLearn. Vamos a formarte de manera remota, de manera online, pero con utilización práctica de los conocimientos que vas a adquirir. No te vamos a pegar un rollo universitario, de estos que nos daban a nosotros en la universidad, ¿verdad? Cuando sabías, te sentías bastante más inútil que cuando habías entrado, porque solo eras consciente de lo que no sabías, ¿no? Sino vamos a hacer cosas contigo y para ti de forma práctica, ejercicio tras ejercicio, y utilizando sistemas también de consultoría online. Ya no tener que coger un vuelo para ir a Chile, que el coste de ir y venir ya son 5.000 euros, ¿no? Y también estamos desarrollando un marketplace, una plataforma de venta online de herramientas para la utilización de la tecnología bajo coste. Entonces podemos comprar un escáner fondo de 2.000 euros, hay pymes que nos lo pueden permitir, pero también hay uno baratito que vale 50 euros que encontramos en China y que hace casi lo mismo. No lo mismo,
pero un 80% de lo mismo, ¿no? Entonces, se trata al final de poner toda la tecnología, tanto hardware como software, al abasto, para facilitar a la pyme, con pequeñas inversiones que sí que están a su alcance, puedan ir progresando y avanzando en esa transformación digital hacia la industria de la producción. Por supuesto, toda la tecnología que hablamos está en la nube, lo que permite que todo el mundo tenga acceso desde casi cualquier sitio en el mundo moderno, porque tenemos internet en todas partes, ¿no? Y además sin costes gravosos en tema de infraestructuras. Y cuando hablamos del modelo de negocio, hablamos por modelo de negocio por suscripción. Empezamos con empresas que invierten 60 euros al mes en empezar a hacer cosas y terminamos, para el que lo necesite todo, con 600 euros al mes, teniendo a disposición 10 horas de consultoría para poder ir avanzando. Productica se orienta, como comentamos, en ese target de empresas que nunca tendrán un mes, porque no llegarán, morirán antes, nunca tendrán un MOM, nunca tendrán una escala, porque son pequeños, porque tienen un software de contabilidad que es obligatorio por ley y que además lo utilizamos para intentar limitar al máximo lo que le vamos a pagar a la agencia tributaria, ¿no? Y poco más. Pues ahí que tienen, por supuesto, un módulo de ventas y no tienen más. Y donde añaden valor, que es en producción, nos damos cuenta que no están automatizados y que no lo van a estar, porque no lo van a tener fácil nunca, ¿no? Entonces, ese es nuestro target, ¿no? Intentar evangelizar. Empezamos el proyecto diciendo vamos a alfabetizar. Un día perdí un contacto por un problema que tuve con el Google y en contacto con un amigo industrial y no lo pude encontrar ni en internet ni en redes. Y un día hablando con él me dijo, no, es que no creo en estas cosas. Entonces fue cuando cambié alfabetizar por evangelizar, ¿no? Yo creo que lo que tenemos, el gran reto es no perder ese 90% de sector pequeño y micropyme español que se dedica a lo industrial, sabiendo que la industria es el mercado donde se genera un trabajo con mayor estabilidad y mayor calidad. Gracias. No, gracias a ti, Benjamín. Muy interesante ese alegato a favor de las pymes, empresas que no siempre o normalmente nunca tienen dinero para este tipo de cosas, ¿vale? Siempre digo, ¿no? Y es que lo que van, es que con eso puedo hacer muchas otras cosas y para ello es mucho más tangible que de lo que estamos aquí hablando, aunque me reafirmo, nada genera mayor retorno o menor inversión, o sea que vale la pena pararse a analizar. Y bueno, y sobre todo esa aplicación práctica de la consultoría, que es una de las cosas que yo siempre he reprochado, he echado de menos, ¿no? El aporte de valor de la consultoría, ya antigua, se quedaban las organizaciones después de que alguien te cuenta una historia y se va, pues es prácticamente nulo, porque todos los que han escuchado, cuando vuelven a su puesto de trabajo, siguen haciendo lo mismo que hacían antes, la mayoría, ¿no? Entonces hay que seguir algo más, ¿no? No simplemente contarlo. Y nada, estamos ya en pleno tiempo de preguntas. No sé si, yo no he visto nada aquí en el chat, no sé si hay alguna pregunta, alguien me puede ayudar y se escapa, y se me ha escapado a mí. Yo he estado comentando algunas cosas, pero no veo las preguntas. Y salvo que haya alguna pregunta de remoto, bueno, mientras esperamos, si alguien aquí de los presentes quiere trasladar alguna pregunta a uno de los asistentes, os invito a hacerlo, por favor. Animarse no lo hemos tan claro, ¿no? Yo tengo, ¿vale? Pues mientras estáis pensando, aquí, bueno, se ha comentado pues muchas cosas, ¿no? Y lo que quería plantearos, ¿no? Y lo lanzo aquí, ¿no? Tenéis herramientas, sobre todo bueno, casi todos, muy de acción, muy de funcionalidades muy concretas, etcétera, tal. ¿Dónde veis vosotros que eso se debe integrar o si se tiene que integrar en alguna herramienta mayor? ¿Cómo lo gestionaríais? Un poco, yo hablo de lo que hablo de la teoría y la práctica, ¿no? Vosotros estáis sobre todo en la práctica, menos estáis que también, ¿verdad? ¿Cómo veis esto, no? ¿Apostáis por una polarización de herramientas? ¿Apostáis por algo que integre? ¿Cómo tenéis alguna opinión al respecto? No hay duda, hay que apostar por la integración. A mí me ha encantado lo que nos ha contado Alberto, porque al final se trata de integrar. Lo que ocurre es que es verdad que esa integración estará más orientada a mediana y a gran empresa. ¿Por qué? Porque requieren de herramientas mucho más sofisticadas como la que Iris y Íñigo nos han contado, ¿no? Una pyme, una pequeña empresa que no controla la plantilla, que no tiene calendarios, que no tiene agendas, que es el 98%, difícilmente va a utilizar tu herramienta porque no tiene ni la necesidad, ni siente la necesidad ni la capacidad de utilizarla. Hay que hacer,
que crezca, que la tenga dentro de 2 años. Eso es lo que hay que conseguir, ¿no? Ahí está un poco la clave. Y la clave está en empezar por aquello que escuece. Y yo, un empresario que no controla sus procesos productivos, lo primero que le planteo es que tienes una web digna, que tenga una imagen adecuada, que te permita o sea, que te añada valor a tu cliente para algo, aunque sea para formarlo. No, empieza por ahí. Empieza por ahí. Ahora hay una herramienta que me imagino que los empresarios conocerán, pero a veces me sorprendo. Hay una herramienta europea que se llama Kit Digital, que es una herramienta para facilitar la digitalización de empresas que a veces me sorprende, porque hay gente que no sabe que está, y creo que está por la radio. Y hay gente que a nosotros nos llama y dice, oye, mira, que es que quiero que me tramites el Kit Digital en nuestra empresa, que la parte de productica nos viene como anillo al dedo, ¿no? Aquello de nada tiene más fuerza que una idea a la que le haya dado su tiempo, ¿no? El tiempo posiblemente se abre y el Kit Digital es una herramienta. Y hay gente que nos dice, oye, soy una industrial y no tengo página web, hacedmela. ¿Sabes qué hacemos? Le implantamos una instancia completa de una RP potente y le hacemos una página web. Y le decimos, ya tienes página web. Si algún día se te queda pequeña, nos llamas, que te activamos 3 cositas más y llevas la contabilidad, facturas y gestionas la producción cuando tú nos digas. Entiendo que tu respuesta es el RP, ¿no? Dices, hay que empezar por ahí. Luego hablaremos de uso de otras usas. Hay que empezar por ahí. ¿Algún comentario al respecto? Nosotros, por ejemplo, a la hora de plantearlo y hablarlo con los clientes, uno de los aspectos en donde le asesoramos es que siempre intenten ir hacia lo más estándar del mercado. Que a la hora de buscar a la hora de adoptar, por ejemplo, un RP es, oye, este RP no se adapta a mi realidad de negocio. O este RP, pues voy a necesitar algo súper especial, algo construido para mí. Y parte de la virtud, ¿no? También está el conseguir adoptar parte de tu negocio a las herramientas que dispone, por ejemplo, el SNP, ¿no? Entonces, nosotros a la hora de tomar la decisión de cómo saber si lo que estás haciendo es una buena o no buena decisión, es ver si está apoyado en estándares o en lo más habitual dentro de tu sector y dentro de tu industria. Porque lo que va a generar al final es menos dependencia, menos deuda técnica, menos dificultades para conseguir evolucionarlo y que se comunique con otras tecnologías o con otros sistemas. Estandarización. Interesante la deuda tecnológica o técnica. ¿Queréis añadir algo ya casi para terminar esta mesa? Yo creo un poco que por lo que estamos hablando, ¿no? También por un ahorro de costes. Si nosotros hacemos una integración de varios sistemas, o sea, ya sean RPs o no, al final lo que conseguimos es de una herramienta que puede como beber de muchas y acaba siendo mucho más potente. Entonces, a mí sí que me parece muy Concepto de dato único. Lo comparto, solo comparto, ahora comentaré cuando terminéis. Bueno, a nosotros nos llama mucho la atención que al final, como vamos muy enfocados a pymes y a fábricas que, aunque facturan pues cerca de los 100 millones, en muchas ocasiones no tienen RPs. Entonces llama mucho la atención que podemos pensar honestamente, decimos, pues factura 80 millones, es interproveedor de Mercadona, tiene 50 o 60 trabajadores, pero no tiene ni siquiera un programa de gestión, ¿no? Entonces, bueno, a ver, justamente nuestra herramienta es independiente al RP, pero muchas veces sí que nos preguntan si nos conectamos, que es algo que tenemos un poco en el roadmap, pero claro, llama mucho la atención ver cómo esta situación de las empresas. Es más usual de lo que no se puede Claro. mucho más. Muy bien, pues hoy agradeceros a todos. Estamos 2 minutos fuera de tiempo. Tenemos una pregunta, pues Sí, yo quería hacer un par de preguntas, las dejo votando y que responda quien crea oportuno. Aquí se ha citado antes una cosa que se decía, no somos un centro tecnológico. Entonces la pregunta es, ¿cómo se relacionan estas empresas con los centros generadores de conocimiento, universidades, centros tecnológicos, para generar más valor añadido y más conocimiento? Y el otro es que también se ha citado aquí una cosa muy interesante que es la cadena de valor. Entonces, he escuchado que integración de comunicaciones, pero ahora mismo acaban de decir una cosa interesante. Un proveedor de Mercadona que no tiene un ERP. Entonces, ¿cómo se fomenta la colaboración entre las empresas para que la industria 4.0 fluya en toda la cadena de valor? Para que sea realmente efectivo. muy bien. Yo la primera, si me permitís, lo primero, yo creo que aquí estamos hablando sobre todo de innovación, ¿vale? Distinguir lo que es I más D más la I pequeña, ¿no? Entonces, la I pequeña, ¿qué es? Pues la aplicación práctica de los inventos, ¿vale? Ya veo, yo soy
De pueblo, pues hablo así, ¿vale? Que me entienda mi madre, ¿vale? Entonces, claro, centros tecnológicos, ¿cuál es su misión? Pues mucho más el desarrollo de aquellas cosas que se van a convertir en innovación, si se convierte en innovación en X años, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tenéis alguna relación con centros tecnológicos, cosas de esas, que es interesante a nivel de ayuda, subvenciones, porque son catalizadores de estas cosas, pero la relación es más, yo creo que está, todo lo que está planteado aquí está más en el plano de la aplicación práctica. Son cosas ya robustas, funcionales, no es más menos, son experimentos. Pero bueno, menos relación, es más una relación más con asociaciones empresariales, clusters, esas iglesias que llamo yo, que yo le llamo así, iglesias donde los feligreses industriales acuden para soluciones de hoy. Luego están las otras iglesias, que son centros tecnológicos, etcétera, que son las soluciones de mañana. No sé si queréis comentar algo, también si a mí tenemos que ir cortando al minuto. Y yo fui 10 años director de una unidad técnica de un instituto tecnológico y es verdad que si hacemos cosas que no solo son I+D, hay una línea de I+D y otra línea de I pequeña. Lo que ocurre es que es verdad que los institutos tecnológicos a veces están un poco dentro de su cascarón y nosotros estamos dentro del nuestro y no nos comunicamos demasiado. A veces sería bueno poner en valor ya no tanto las universidades, pero sí desde luego los centros tecnológicos que sí tienen esta I pequeña y que mucha gente piensa que no la tienen. Pero ya te digo, yo fui 9 años y medio director y sí hay una I pequeña. Hay una I+D que va adelante y una I pequeña que está más en campo, ¿no? Lo que ocurre es que se comunica poco. Sí, también lo conozco. Vocaciones, bueno, pero sí estoy de acuerdo. ¿Alguna cosita adicional? En nuestro caso, por ejemplo, sí que hacemos un esfuerzo proactivo por hablar con centros de investigación, también por una cuestión de eficiencia a la hora de investigar dentro de nuestra propia red. Nosotros somos una empresa pequeña y justamente los centros de investigación, la Universidad Complutense de Valencia, el centro es el Departamento de Sistemas dentro de la universidad, a nosotros nos ayuda con aspectos relativos a la seguridad de este protocolo que os avanzaba, ¿no? Entonces, es una relación en la cual la empresa privada puede encontrar un buen aliado en este tipo de centros y que la investigación no quede cerrado única y exclusivamente en un marco teórico dentro de esta institución, sino que haya una transferencia directa a la realidad de la industria. Entonces, yo creo que es una relación en la cual la iniciativa privada puede apoyarse en este tipo de organizaciones y que, lógicamente, las políticas públicas que impulsen en que haya una transferencia a forma de patentes, etcétera, al tejido privado, pues ahí hay también que exigirlo. Muy bien. Muy interesante la transferencia. Yo creo que es una de las cuentas pendientes de los centros tecnológicos, esa transferencia, el cómo llevarlo al mercado, pero es muy interesante ese punto porque es la clave, al final que se use. Cierro ya, voy a empezar con las palabras de Angélica de la situación de la coyuntura actual, con la incertidumbre que hay a nivel global. De verdad, lo único en lo que podemos tener mayor seguridad es todo lo que hacemos dentro de nuestras casas y es de lo que estamos aquí hablando. Trabajar la productividad, trabajar la eficiencia de manera interna. Es que, bueno, podemos hablar de energía, de materias primas, de costes laborales, de combustibles, es que no sabemos lo que va a pasar. Y en cambio sí que podemos tener más control de lo que pasa dentro de nuestra casa y es lo que hemos planteado aquí. Y por último, un alegato por los resultados, ¿vale? Aquí sí, está muy guay todo esto, pero al final hay que llegar a resultados y los resultados son, se tienen que ver en la cuenta de pérdidas y ganancias y ahorros tangibles. Y eso solo se consigue con muestras que hemos presentado en esta mesa, con know-how industrial, conocimiento de los problemas, con tecnología, por supuesto, con servicios, se ha hablado mucho, y qué pasa aquí, qué pasa aquí, pues hay que estar al lado de los clientes, no se les puede dejar solos. Y luego modelos de negocio que aseguran un payback, un retorno, que es lo que va a hacer interesante a las empresas.